Hemos estado hablando, hermanos, y usted lo debe recordar, hemos estado hablando acerca de ser libres. Es algo bien interesante y curioso, lo digo así, ¿verdad? Sabemos que son cosas de Dios, pero se vino a unir, este término del programa, se vino a unir con estos mensajes que hemos estado recibiendo en estas últimas semanas. Hemos estado hablando de la libertad. Y si usted recuerda el primer mensaje que vimos de libertad, pues hablábamos de ser verdaderamente libres. Y para ser verdaderamente libres hablábamos que necesitamos, primero que nada, venir al Señor. ¿Por qué? Porque por medio de Él vamos a ser libres. Tenemos que recibir de su palabra, tenemos que permanecer en su palabra, y de esa manera el Hijo, porque así lo dice en Mateo 8:36, el Hijo nos va a libertad, ¿sí? Él es el que va a venir y nos va a abrir la reja para poder salir. La semana pasada hablamos también de libertad. La semana pasada hablamos de ser libres del desánimo. ¿Y por qué les hablaba de ser libres del desánimo? Porque yo es lo que a veces percibo de la iglesia, de mucha gente, porque somos a veces muy entusiastas para iniciar un proceso, pero luego nos gana el desánimo, nos gana la costumbre o nos gana la constancia, vamos a decirlo, o la no constancia, y no terminamos, nos desanimamos. Y el desanimarnos pues nos hace llenarnos de dudas y no nos permite caminar con fe. Y eso lo veíamos la semana pasada, usted lo debe recordar. Ahora, déjeme le digo algo, si no lo recuerda, ahí están todos los mensajes en el YouTube. Si se quiere dar la oportunidad de verlos, yo le pido de favor que nos ponga también una manita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y hoy le quiero hablar de algo bien interesante y créame, y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, la pastora y su servidor normalmente no nos ponemos de acuerdo en lo que yo voy a predicar y en lo que ella va a ministrar. Pero ahorita ella hablaba y una de las frases así que me conectó fue que le decía a usted, tenemos que olvidarnos del pasado. Tenemos que olvidarnos de lo que ya pasó. Como dijo el salmista, ¿verdad? Ya lo pasado, no me interesa, ¿verdad? Así dice el Salmo. Yo creo que usted lo va a haber escuchado varias veces. Entonces hoy le voy a hablar de ser libres del ayer. Cuando nosotros no nos liberamos del ayer, andamos cargando con una de maletas y con una de bultos que no nos permiten avanzar. Porque seguimos atorados con el ayer. Déjeme le digo algo, ese ayer puede haber sido bueno o puede haber sido malo. Porque aún aunque el ayer haya sido bueno, tampoco no nos deja avanzar en muchas ocasiones. Y vamos a leer la primera porción que nos va a ayudar de base para este mensaje, que se encuentra en Números 14. Libro de Números, capítulo 14, a partir del versículo 1. Y dice: entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra
por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, y a todos los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí nos detenemos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, por esto que hoy nos revelarás, por esta dirección que hoy nos darás. Te damos gracias porque sabemos que tú nos quieres hacer libres del ayer. ¿Por qué? Porque nos quieres mostrar lo que tienes para cada uno de nosotros y que está delante de cada uno de nosotros. Te damos ya gracias, Señor, por esta palabra y permite que nos convirtamos en hacedores de la misma. Todo te lo agradecemos y pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y como lo decíamos, solo podemos descubrir y saber que Dios es Dios cuando pasamos a través de situaciones difíciles. Cuando pasamos por situaciones difíciles, que normalmente usted conoce la palabra y que le llamamos desierto, que el Señor nos pasa por desierto, son esas dificultades, esas tentaciones en las que tenemos que depender de Dios completamente, donde no hay recursos propios ni recursos personales que nos permitan sostenernos, sino que tenemos que ver la mano de Dios en nuestra vida. Son situaciones donde sabemos que no lo vamos a poder lograr solos. Son situaciones donde el desierto es árido, el desierto es estéril, el desierto no tiene vida, o al menos la vida que nosotros esperamos. Así que si vamos a comer y beber en el desierto, pues Dios tiene que hacer algo para ayudarnos. Dios tiene que hacer que llueva un maná. Dios tiene que hacer que brote agua de las rocas, porque eso es el desierto. Y esa es la manera en que el Señor sustentó a su pueblo en el desierto. Así que el propósito del desierto es que Dios se muestre y se manifieste en tu vida. Algo que tenemos que entender es que todos nosotros como pueblo de Cristo, todos pasamos por un desierto. Cuando usted llega a Cristo y que usted recibe a Jesús en su vida, en su corazón, como su Señor, en ese momento usted está siendo liberado. Pero está emprendiendo un camino que le permitió salir de esa vida en donde usted estaba esclavizado y emprende usted un nuevo camino y ese camino se llama desierto. Yo sé que Chihuahua parece desierto, pero me refiero a que todos cuando somos liberados de nuestra antigua vida, transitamos por ese desierto. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor nos quiere llevar a un lugar que Él ya tiene predestinado, que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso significa que si hay liberación en nuestra vida es porque tenemos que alcanzar un destino, pero ese destino lo vamos a alcanzar a través de un proceso. O sea, nadie es liberado e inmediatamente llega a destino. Todos tenemos que pasar por un proceso. Este es el punto en el que se encuentra el pueblo de Israel en este capítulo 14 del libro de Números. Están justo ahí, están justo del otro lado del Jordán. Y ya saben, muchas canciones y muchas alabanzas cantan de cruzar el río y de cruzar el Mar Rojo y de los carros del faraón y brinco, patada y todo eso, ¿verdad? Pero realmente cuando nos encontramos en el límite de cruzar ya sea el mar o ya sea el Jordán, es cuando la gente, como decían en mi rancho, donde, sí, donde empezamos a batallar, vamos a decirlo así.
donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque ya llegamos a ese momento y ese es el momento de la verdad. Es el momento en el que ahora sí vamos a ver si somos hombres o payasos, ¿no? Ese es el momento en el que el Señor nos lleva a ese destino, pero aún nos falta cruzar un río. Necesitamos cruzar ese Jordán para llegar a ese destino. Estamos en el borde, en el límite para poder llegar al lugar donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, Dios les dice, vayan y exploren la tierra. Vayan y véanla. O sea, denle una probadita. Vayan y revisen a donde los voy a mandar. Porque ese es el futuro que yo les he prometido. Ese es el lugar a donde yo quiero que ustedes lleguen. Vayan y échenle un vistazo. Vayan, échenle un ojo. Expíen y exploren esa tierra. Así que el pueblo de Israel envía a 12 príncipes, a 12 principales, para que vayan a explorar la tierra. ¿Sí? Regresan esos espías. ¿Pero qué cree? Números 13:27 dicen, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, fueron, vieron, e inclusive trajeron muestra del fruto que ahí había. Se trajeron ahí una muestrita. Trajeron de vuelta fruta. Fruta que era enorme para mostrar que esa tierra fluía leche y miel. Cuando usted escucha ese concepto, no crea que había ríos de leche y se escurría miel de los árboles. O sea, se refiere el concepto a que era una tierra muy productiva. Una tierra de bendición, productiva. Por eso era una tierra donde fluye leche y miel. Pero luego dijeron, versículo 28, Números 13:28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí, ¿qué creen? Vimos ahí a los hijos de Anac. En otras palabras les dice, sí, es un lugar muy productivo, pero tenemos un pequeño problema. Que realmente eran un gigante problema, ¿verdad? Porque eran gigantes. Sí, un pequeño gran problema. El lugar está fortificado, las ciudades están fortificadas y los de Anac, ahí andan. Ahí mero están. Luego en el versículo 29 dice, Amalec también está en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo también anda por el monte, los cananeos están junto al mar y en la ribera del Jordán. Así que en el 29 le dice, también los amalecitas están por ahí, los hititas, están ahí, los jebuseos, los amorreos andan por ahí en las montañas, los cananeos viven junto al Jordán. En otras palabras, la tierra está muy padre, está a todo dar, pero tenemos demasiados problemas. Tenemos problemas. Y la razón por la que Dios te lleva al desierto es para separarte de tu pasado, para que podamos descubrir lo grande que es Dios, lo grande que es Dios. Porque cuando así lo hace el Señor y que tú ves problemas en tu futuro, no vas a huir de tu futuro, no vas a esconderte de tu futuro, porque vas a ver y porque has visto a Dios en el desierto. Vas a tener la confianza de Dios porque lo has visto cómo ha funcionado en el desierto. Por eso Dios te quiere desconectar de tu ayer. Por eso Dios te quiere desconectar de tu pasado. Miren, muchos de nosotros no podemos llegar al día de mañana porque seguimos cargando el peso de ayer. Seguimos cargando esas maletotas de ayer. Seguimos tan atados de cuando nos equivocamos, de cuando nos perjudicaron o perjudicamos nosotros. No podemos dar el paso hacia el día de mañana porque a veces inclusive no podemos ni siquiera superar el día de hoy. Porque seguimos atorados con lo que nos pasó ayer. Es difícil llegar al mañana. Y es mucho más difícil si no podemos superar lo que quedó atrás.
mucho más difícil. Así que lo que hizo el pueblo de Israel fue encogerse en este desafío. Se hicieron chiquitos. Cuando escucharon los desafíos que tenían que tomar, murmuraron contra Moisés y contra Aarón, porque había que echarle la culpa a alguien. Digo, no conocían a Calderón, sino también le hubieran echado la culpa. Calderón nos sacó de allá de Egipto y él tiene la culpa. Por eso en el versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y los hijos de Israel empezaron a decir, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, que aquí quedemos. ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No sería mejor, o sea, imagínense la mentalidad, no sería mejor regresarnos a como estábamos? Cuando éramos esclavos felices, cuando me encantaba que me latiguearan y no me dieran de comer y lo disfrutaba. ¿No sería mejor eso? Por eso se volteaban a ver y decían, pues vamos a encontrar un líder, encontremos un capitán, dice en el versículo 4, encontremos un capitán y vámonos de regreso a Egipto. Allá éramos esclavos felices. Pero déjenme les recuerdo algo. Ellos querían regresarse al pasado, querían regresar a Egipto, querían regresar a un lugar en el que estaban rogándole a Dios que los liberara de ahí. ¿Recuerdan? ¿Por qué mandó Dios a Moisés como un libertador? Porque el pueblo estaba rogando que los fueran a liberar. Y ahora que ya estaban fuera de ahí, ay, ¿no era mejor y más bonito Egipto acá con sus crepúsculos arrebolados? ¿Cierto? Luego así nos pasa. Le pedimos al Señor que nos libre de algo y terminamos añorando eso de lo que le pedíamos al Señor que nos liberara. Líbranos de aquí, le decían al Señor, queremos salir de aquí, queremos irnos de aquí. Y ahora que estaban lejos y que vieron un pequeño problema, ¿qué dijeron? No, regresémonos. Regresémonos. Esto no es vida. Dicho de otra manera, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Dicho en palabras chihuahuenses, salieron del rancho, pero el rancho no ha salido de ellos. Eso le pasa a mucho pueblo de Cristo. Salimos del mundo secular, venimos a una vida en Cristo, pero seguimos con una pata aquí y otra allá. O sea, seguimos queriendo vivir como vivíamos antes. Porque salimos del rancho, pero el rancho no ha salido de adentro de nosotros, de nuestra cabeza, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir. Y nos seguimos juntando con los del barrio, con los de antes, ¿verdad? También eso nos pasa. Ellos seguían pensando en Egipto. ¿Y qué nos dice eso? Eso nos dice que aunque alguien puede ser liberado, puede seguir siendo esclavo. ¿Qué significa? Que hay mucha gente del pueblo de Cristo que ya llegó al Señor, que ya fue liberado, pero en su mente, en su corazón, siguen siendo esclavos. Siguen siendo esclavos. En otras palabras, siguen teniendo el pasado bien presente en su vida. La liberación nos brinda la oportunidad de ser libres. No es la libertad en sí misma, pero tenemos que tomar la decisión de salir de ahí. Cuando tu ayer, fíjate lo que te voy a decir, cuando tu ayer parece que es mejor que tu mañana, eso significa que sigues siendo esclavo. Otra vez. Cuando tu ayer parece mejor que tu mañana, significa que sigues siendo esclavo. No habían abandonado mentalmente a Egipto, seguían atorados con Egipto. Mire lo que les dice el Señor sobre su queja.
Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria, vieron la gloria de Dios. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. En otras palabras, les mostré todo lo que podía hacer. Los dejé ver cómo les envié las plagas, las 10 plagas. Salieron ranas de la nada, cubrieron la tierra, convertí el agua en sangre. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Me vieron abrir el mar rojo, me vieron hacer llover maná o cornflakes, ¿verdad?, del cielo. Me vieron hacer brotar agua de las rocas. Y todavía sí me preguntan, ¿los traje hasta aquí para abandonarlos? ¡Qué tremendo! Y ahora quieren volver al ayer, les dice, a los viejos tiempos. Estaban destruyendo su futuro porque estaban demasiado enamorados de su pasado. Fíjese cómo nos dice Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 2. El problema de mucha gente es que no combinan la palabra de Dios, lo que leemos en la Biblia, con la fe. Vaya, no creemos lo que nos dice la palabra. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, no les sirvió que escucharan la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se fija? ¿Qué quiere decir eso? Que leer la Biblia o escuchar la Biblia no es suficiente, hermanos. Ir a la iglesia no es suficiente. Lo que se necesita es combinar la lectura, la asistencia, el servicio con la fe, creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, creyendo en su verdad. Por eso es tan importante creer que todo lo que Dios nos dice es real y es verdad. No se dejen llevar por videos y teorías conspiranoicas. Aquí es donde está la verdad. Mire, si usted quiere crear cemento, sí o no, hermano Juan, si usted quiere hacer concreto, más bien, si usted quiere hacer concreto, tiene que poner cemento, tiene que poner arena y tiene que poner agua. ¿Sí? Si no mezcla estos 3 elementos, no va a tener nada en concreto. Entonces usted puede escuchar la palabra de Dios, todo lo que usted guste, pero si no la combina con fe, no se va a convertir en una experiencia concreta, en una experiencia completa para usted. No se va a volver sólida esa palabra en su vida. Tiene que combinarla con fe. Y la fe, hermanos, hermanas, la fe no es una emoción, no es un sentimiento. La fe es depositarla en el Señor, creer en Él, ponerla en práctica. Por eso la Biblia nos habla y nos dice que tenemos que caminar por fe. Caminar por fe. No es una emoción, no es un sentimiento. Ahorita los hermanos que están ahí en la puerta me estuvieron ahí reteniendo porque querían que me asoleara. Y yo les decía, precisamente hablábamos de esto que no es emoción. Yo les decía, ¿usted cree que Abraham iba bien emocionado para sacrificar a su hijo? Y bien feliz y lo lleva de la mano y dice, vente, vamos a sacrificarte. ¿Verdad que no? Así, bien feliz. ¿Otra vez? No iba feliz. Vaya, no iba con esa emoción. Pero estaba obedeciendo la palabra de Dios. Sí me estoy dando a... Sí, ¿verdad? Vamos bien, ok. Eso significa que tenemos que actuar conforme a la palabra. La palabra de Dios no es una teórica, no es nada más una teoría. Tenemos que vivir una experiencia completa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo quisieron regresarse? Hay algo que tenemos que recordar. Y tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Tenemos que recordar
Cada vez que el Señor nos ha asombrado, cada vez que el Señor ha estado con nosotros, cada vez que hemos recibido algo de Dios y que se lo hemos atribuido a Dios. O dígame lo contrario, no es verdad que a veces nosotros nos dicen, oye, que ya saliste de tal problema, ¿y qué decimos? Sí, gracias. Entonces lo decimos como una muletilla o verdaderamente sabemos que Dios nos ayudó. Oye, que ya te sanaste de la revolcada que te pusiste en la moto. Gracias a Dios. El Señor está en todos y cada uno de nosotros trabajando para nosotros. Esas pequeñas batallas o que vemos nosotros como pequeñas batallas son grandes victorias que el Señor ha tenido en nuestra vida, que no debemos olvidar, porque cuando venga un problema más grande, tenemos que recordar que el Señor ha sido fiel y ha estado con nosotros. En Egipto, 10 veces debió haber dejado al pueblo de Israel asombrado con las 10 plagas. En el desierto los debió haber dejado asombrados. ¿Sí? Quieres recordar eso, pero ni siquiera quieres volver a eso. Realmente olvidamos que el Señor ha estado de nuestro lado. Ahora déjame te digo algo. Muchos de nosotros podemos dar un testimonio muy bueno acerca de Dios. Podemos haber hablado acerca de Dios y poder decirle, el Señor me acompañó y el Señor me ayudó a salir de esa situación. Vaya, tu testimonio es bueno, pero a lo mejor es un testimonio de cuando tenías 10 años. ¿Sí me explico? Y no me malentiendas, es buen testimonio, pero lo que tenemos que buscar es un testimonio ahora que ya tienes 50. Victoria nueva, o sea, ¿de qué me sirve estar platicando cuando tenía 10 años si ahorita ya tengo 50? O sea, necesito una victoria nueva, una experiencia nueva con el Señor. Eso es muy bueno, pero ¿qué pasa con ese testimonio de los 50, de los 51, de los 60? Tenemos que estar buscando testimonios nuevos, porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Así que no me digas solo lo que hizo por ti cuando eras niño, cuando eras adolescente, porque hay que buscar algo nuevo. Porque el Señor nos tiene que estar llevando al futuro. El Señor quiere que cruces el Jordán. El Señor quiere que tengas una nueva experiencia, que tengas un nuevo testimonio. Ahora, mire lo que hace con el pueblo de Israel, porque respondió la oración del pueblo. Fíjese cómo respondió la oración del pueblo. Números 14, 23. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Se fija? Dice, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Y usted se debe estar preguntando, bueno, ¿cómo es eso que respondió la oración? Recuerde lo que ellos dijeron en el versículo 2. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Recuerda? Números 14, 2. Está dormido ya. Ah, no, ya se movió. No lo despierta. 14, 2, ahí está. Gracias, Eddie. Sí, ojalá muriéramos. Pues ahí les contestó, ok, ¿quieren morirse aquí? ¿Quieren quedarse aquí? Está bien. ¿Quieren limitar su vida a este desierto? Pues eso es lo que pidieron, eso les voy a dar. ¿Se fija? El Señor es rápido. El Señor es rápido, responde rápido. No verán la tierra prometida, se van a morir aquí. El viaje, déjele, le digo algo, el viaje de Egipto a la tierra prometida en Caná era una caminata más o menos de 35 días. Estamos hablando que salieron de Egipto alrededor de 2 millones de personas. Era una caminata de 35 días más o menos. Pero les tomó 40 años llegar. ¿Por qué les tomó 40 años? Porque no le creyeron a Dios, porque no tomaron en serio a Dios, porque siguieron volteando para atrás, porque siguieron volteando
a lo que antes tenían en lugar del futuro glorioso que Dios ya les había prometido. Siguieron mirando hacia atrás cuando ya habían recibido esa promesa de Dios. Y muchos de nosotros aquí debe de estar pensando que usted recibió tal vez una promesa y que se ha estado demorando en llegar. Usted sabe de qué hablo. A estas alturas, muchos de nosotros ya debimos haber avanzado mucho más en nuestra vida, mucho más en nuestra familia, mucho más en nuestro bienestar, mucho más en nuestras finanzas, mucho más en el Señor. Pero no lo hemos hecho porque seguimos volteando atrás. Algunos de nosotros, y lo voy a decir así, tal vez murió a los 30 años. Y todavía no se da cuenta. ¿Por qué murió a los 30 años? Aunque lo entierren a los 70 o a los 80. ¿Por qué? Porque se quedó atorado en el pasado. Y esos siguientes años que ha vivido, no los ha vivido en plenitud con el Señor porque sigue atorado cuando tenía 30. Y si ahí se quedó, pues ahí se murió. A lo mejor ahorita viene caminando y respirando, no se ha dado cuenta que ya murió desde que tenía 30. Eso significa que tenemos que aprender a vivir hacia lo que Dios tiene y no a vivir en el pasado. Ahora, fíjese algo bien interesante. Moisés le dice al Señor, perdónalos, porque estos cuates no entienden, perdónalos. Y esto se lo voy a mostrar para aquellos que dicen que Dios es todo amor y que ven a Cristo y Dios te ama, porque eso ha hecho mucho daño a la iglesia. Moisés le dice, perdónalos por favor. Y en el versículo 19, fíjese lo que dice Dios, Números 14, 19. Le dice Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Pero Dios le dice, los voy a perdonar, los perdonaré, pero no los dejaré ver la tierra. No los dejaré ver la tierra. Eso significa que sí los perdonó, pero les dio el destino que ellos querían. El perdón es cuando Dios ya no exige que se le pague una deuda. El perdón significa que Dios canceló esa deuda. Ahora, ¿cuál era el juicio por esa rebeldía del pueblo? Dios le dijo, los voy a matar. Voy a acabar con ellos. Así que cuando Dios los perdonó, no los mató, no abrió la tierra, no les mandó un rayo, no les mandó fuego del cielo, pero no les dejó entrar a la tierra prometida. Redujo la consecuencia, pero no la canceló. Ojo con esto. Los que vivimos en el Señor sabemos que el Señor es perdonador, y así lo dice su palabra. Sí, es perdonador, pero las consecuencias no las quita. Nosotros vivimos las consecuencias y tenemos que afrontar las consecuencias. Y en la mayoría de los casos esas consecuencias son por malas decisiones propias. ¿Sí? Ni siquiera el diablo tuvo nada que ver ahí, hermanos, ¿eh? O sea, pobre diablo. O sea, son decisiones de nosotros. ¿Sí? Entonces los dejó vivir, los proveyó, pero los dejó atrapados en el desierto. ¿Sí? Mire lo que dice Números 14, 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ah, ustedes son rebeldes. ¿Quién creen que la va a llevar? Sus hijos, hermanos, hermanas. Si ustedes no se alinean con Dios, ¿quién cree que la va a llevar? Sus hijos. Y ellos llevarán vuestras rebeldías, dice el Señor, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Tus hijos van a tener que soportar el peso del rechazo que tú le hagas a Dios o que tú le enfrentes a Dios. Por eso se ha retrasado la bendición o el progreso de algunos de nuestros hijos. Lo único que tenemos que hacer, si tenemos todavía alguna duda,
Voltea a ver nuestra cultura, voltea a ver nuestro país cómo está. Hermanos, estamos viviendo consecuencias de años y años y años de idolatría en el pueblo de México. Y los perjudicados hemos sido los hijos de todo ese pueblo idólatra. Pero bueno, regresando aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con el pasado? ¿Qué voy a hacer con el ayer? Hay algo bien interesante. Esto yo ya lo había escuchado en varias ocasiones, pero el otro día me llamó la atención porque estaba viendo un programa de televisión y ahí lo volvieron a mencionar. ¿Y qué es esto que le quiero decir? Cuando usted va manejando, cuando usted va en su vehículo, usted va viendo hacia el frente, está viendo su parabrisas, ¿verdad? Pero siempre, y la mayoría de los autos, salvo que le esté faltando, traen un espejo que le llaman espejo retrovisor. El espejo retrovisor, ¿sabe para qué le sirve? Para ver los objetos que usted ya dejó atrás o que vienen ahí atrás y que usted tiene que estar también al pendiente de lo que viene por ahí atrás. Pero su mirada tiene que estar siempre centrada a lo que va enfrente. Ahora, el vidrio de enfrente o el parabrisas de enfrente es mucho más amplio, más grande y tiene una mejor vista que lo que usted puede alcanzar a ver por el retrovisor. Eso nos deja una enseñanza y nos dice que nosotros tenemos que mirar hacia donde vamos avanzando y no vivir únicamente en el pasado. Si usted intentara manejar viendo únicamente al espejo retrovisor, ¿qué cree que pasaría? Va a chocar, algo va a suceder, no va a poder mantener un camino libre, no va a poder mantenerse sin chocar, sin detenerse por alguna situación o complicación. Porque el retrovisor le está mostrando lo que hay atrás, pero usted necesita mirar hacia adelante para seguir avanzando. Lo que hay adelante es mucho más grande que lo que usted ya dejó. Créalo, es de esa manera. Tenemos que descubrir la perspectiva de Dios sobre cualquier cosa y eso le va a mostrar un panorama muy amplio de lo que está hacia el frente y no de lo que está dejando atrás. Por eso Dios piensa que usted necesita dejar el pasado. Por eso Dios sabe que usted necesita mirar hacia el frente. Por eso el Señor también nos dice y le dijo al pueblo de Israel, arrepiéntete, y le dice, y deja de quejarte. Este es otro de los síntomas que podemos detectar cuando seguimos viviendo en el pasado. Déjame, se lo digo otra vez. Deja de quejarte. Todo el pueblo murmuraba, todo el pueblo de Israel estaba murmurando y se quejaba. Estaban hablando de lo grandioso que era Egipto, estaban hablando de lo felices que eran como esclavos. Por eso en el versículo 2 dice, y todos los hijos de Israel murmuraban y se quejaban. Y el Señor les dice, no se quejen, dejen de quejarse. ¿Por qué? Porque muchísima gente se la pasa diciendo, ay, y no puedo. Ay, es que no lo voy a lograr. Ay, es que está muy difícil. Ay, es que jamás podría. Ay, es que ya sabes, es que la gente. Ay, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelita, es que esto, es que el otro, es que el callo y es que el carro. No paramos de quejarnos. Siempre va a haber algo en que quejarse. Ay, que la carne no está buena. Ay, que la carne no es de Malibú. Ay, que siempre nos vamos a quejar de algo. Por eso el Señor dice, deja de quejarte. Dejen de quejarse. Ahora, déjeme le digo, no significa que no haya a veces motivos sobre qué quejarnos. Pero el Señor busca que no nos quejemos. Porque quejarse es ese espíritu que constantemente rechaza, y lo rechaza de manera negativa, lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque leemos aquí en la Escritura que tenemos que vivir o hacer las cosas de determinada manera y nos quejamos. Es más, hemos agarrado ahora la costumbre muy moderna de decir, no, es que eso ya no aplica porque es del Viejo Testamento. Es que ya los tiempos han cambiado.
Ahora todo es diferente, ahora todos son muy religiosos. Ya les he explicado en otros foros, ¿verdad? Con varones y en otros lugares, que el vivir bajo la palabra de Dios no es ser religioso, es vivir bajo la palabra de Dios. Son cosas diferentes. Ser religioso es cuando usted quiere hacer las cosas repetitivamente. Porque así me lo enseñó mi abuelita, porque así me dijo mi papá, porque así me dijo el tío del sobrino del amigo del tío. ¿Sí? Eso es ser religioso. Pero vivir bajo la palabra de Dios, eso no es religión. ¿Sí? Es diferente. Todos tendemos a quejarnos. Ahora, si usted es de esas personas que se queja, pues hay que dejar de quejarnos. No podemos estarnos quejando por todo. Esta gente del pueblo de Israel se quejó y el Señor les dijo, ya estoy cansado de eso, o sea, ya párenle. Ya me tienen hasta acá, les dijo el Señor. Por eso les dice, arrepiéntanse de quejarse y ya no se quejen. Por eso tenemos que dejar atrás el ayer. Ahora, déjeme le digo algo, ¿por qué nos quejamos? Porque nos seguimos juntando con los 10 y no con los 2. ¿Sí me entendió? ¿Cuántos espías fueron a ver la tierra donde fluía leche y miel? 12. ¿Cuántos dijeron que sí se podía conquistar? 2. ¿Y cuántos dijeron que no? 10. Y el pueblo de Israel le creyó a los 10 y no a los 2 que estaban alineados con Dios y que creyeron en Dios. Por lo tanto, ellos, todo el pueblo le creyeron a los 10. Nosotros le seguimos creyendo a los 10 porque nos seguimos juntando con el mundo de los 10, porque nos seguimos juntando con el equipo, con el grupo, con mis compas, con mis amigochos, son los de los 10. No sabe de Dios, no quiere saber de Dios, es bien mal hablado, pero es bien buena onda, es mi compa, mi compadre. Nos seguimos juntando con los 10 y no con los 2. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? La razón por la que muchos de nosotros vivimos en el pasado y no avanzamos al futuro es porque nos juntamos con la gente que no tiene fe. La gente que no ve la perspectiva de Dios, la gente que le cree a los 10 y no le cree a los 2. Porque nos juntamos con gente que no confía en Dios, porque son personas que no ven más allá del ayer, que se reúnen y siguen hablando del ayer, y se vuelve a reunir y siguen hablando de cuando tenían 15 años, y se vuelve a reunir y siguen hablando de lo mismo, porque no avanzan al presente, no avanzan al futuro, están estancados, por eso no mejoran, no nos juntamos con la gente que debemos juntarnos. Usted tiene que empezar a juntarse con la gente que confía en Dios. Porque cuando le cree usted a Dios, aunque haya un Nefilim en la tierra, aunque haya una ciudad llamada Jericó con murallas, aunque haya un ejército, usted lo va a poder conquistar. Usted lo va a poder conquistar. Usted tiene que ir por ese futuro, por esa tierra. Nos juntamos con la gente equivocada y es por eso que andamos confundidos todo el tiempo. Porque nos juntamos con el equipo equivocado, con el grupo equivocado. Solo 2 tenían razón, José y Caleb. El único problema con la gente del pasado es que si te juntas con ellos vas a morir así, en el pasado. Ellos murieron en el desierto. Y si usted revisa las escrituras, los únicos de toda esa generación que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Mire cómo lo dice Pablo en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjese, una cosa hago, dice Pablo. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso nos dice Pablo. Dice Pablo, tuve que dejar ir el ayer
Eso incluye lo bueno, incluye lo malo, incluye lo feo. ¿Sí? El bueno, el malo y el feo. Eso incluye todo eso, dejar ir el pasado. Tienes que dejarlo ir. También lo bueno lo tienes que dejar ir. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no vas a estar viendo ese futuro donde fluye leche y miel. ¿Estás de acuerdo? Lo vas a perder de vista. No vas a ver el propósito de Dios, el destino que tiene para ti. Te vas a perder, no vas a ver el fruto. De eso es de lo que está hablando Pablo. Mire, ¿qué fue lo que tuvo que olvidar Pablo? Pablo tuvo que olvidar cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era un sicario. Pablo era un asesino. Pablo estaba ahí cuando apedrearon a Esteban y que lo apedrearon hasta la muerte. Estaba prácticamente Pablo ahí dando fe de la ejecución de Esteban. Pablo era un asesino, persiguió la iglesia del Dios viviente. Pablo era alguien que lastimó gente. Tuvo que olvidar ese pasado porque él era un asesino. Y si no hubiera olvidado ese pasado, muy seguramente no hubiera logrado ser el apóstol que llegó a ser. Por eso lo tuvo que dejar atrás. Jamás hubiera podido escribir los 13 libros del Nuevo Testamento. Pero no solo tuvo que olvidar lo malo, también tuvo que olvidar lo bueno. ¿Y qué fue lo bueno que tuvo que olvidar? Acuérdese que Pablo fue educado y se sentó a los pies de Gamaliel. Eso fue bueno. Eso tenía que ir en su currículum, pero también eso lo olvidó. También él era de la tribu de Benjamín, de las tribus más importantes del pueblo de Israel. Él era un hombre de ley, un hombre perfecto, tenía muchas virtudes, pero también lo tuvo que dejar atrás. Tuvo que olvidarse de todo eso. También se olvidó de cuando se sacó un 10 en el kinder. También de eso hay que dejarlo atrás. Si usted se sacó un 10 en tijeritas, pues ya pasó. O sea, ya quedó atrás. Ahora hay que ir por lo que está adelante. Es bueno acordarnos, pero no podemos vivir ahí. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas montañas que conquistar, tenemos nuevas victorias que experimentar, tenemos que generar mejoras en nuestra vida. Ahora, hay más personajes que vivieron situaciones feas en las Escrituras. Nomás para darle un ejemplo, José, ¿se acuerda de José? José tuvo que olvidarse de que sus hermanos le hacían bullying, de que lo bullearon, inclusive lo vendieron. Eso es feo. Estaba gacho. Lo acusaron falsamente de violación. ¿Fue malo o no fue malo? Malísimo. Lo olvidaron en prisión. También está bien gacho. O sea, todo eso es muy feo. Simplemente son situaciones horribles en la vida de cualquiera. Usted puede decir, ay, es que me hicieron daño. Ay, es que en el kinder me sacaron la lengua. Ay, es que me patearon. O sea, nos podemos quejar de muchas cosas, hermanos. Nos podemos quejar de todo, pero usted ya es un adulto, ya tiene la responsabilidad de salir adelante. No puede seguir viviendo y culpando a la gente y a la vida que tuvo antes o cuando era niño. Ya no puede dejar que ese niño de 5, 6, 7 años le siga deteniendo para tener un futuro glorioso. No puede seguir viviendo resentido, no puede aferrarse a eso. ¿Por qué? Porque tiene que dejarlo pasar. ¿Qué dijo José al final? José al final le dice a sus hermanos, ustedes me hicieron de todo y me hicieron mucho mal, pero Dios lo convirtió para bien. Dios lo convirtió para bien, porque Dios me trajo hasta aquí y Él tuvo una bendición para sus hermanos, tuvo que dejarlo ir. Si queremos ser libres, tenemos que seguir adelante. No podemos vivir siendo rehenes del pasado. Mire lo que nos dice el Señor a través de Isaías 43, 18 y 19. Dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas. De ahí sacó el salmista su canción. Ya lo pasado, pasado. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva.
pronto saldrá a la luz, o sea, pronto te vas a dar cuenta. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En otras palabras dice, olvídense del pasado porque estoy haciendo algo nuevo. Olvídense del pasado porque estoy tratando de hacer algo nuevo. No se aferren. No se aferren. Pónganlo, es más, si quiere pongan ahí una foto en una repisa, ahí en la chimenea, ahí donde pasa y la ve, pero no se quede atorado ahí. Es bueno acordarse de cosas, pero no puede quedarse ahí atorado. Mire cómo lo dice Hebreos 10, ya voy cerrando. Mire cómo lo dice Hebreos 10. Y este hebreo se lo está diciendo al cristiano del Nuevo Testamento, o sea, significa que se lo dice a usted. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, no pierdan la confianza, porque necesitan perseverar. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y van a recibir lo que el Señor les prometió. Sigue diciendo, porque aún un poquito, en el 37, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y cierra diciendo, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ojo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, como dirían en mi rancho, o sea, a los rajados no los quiero. Sí, o sea, dice, tiene que seguir hacia adelante. Nadie puede regresarse, nadie puede retroceder. Si alguien se echa para atrás, no agradará mi alma, porque el justo por la fe vivirá. Y mi alma no se complace de él. No retrocedan, dice, no retrocedan. Porque igual que Israel, mi alma no se complacerá de él. ¿Sí? Fíjese, cuando usted ve una carrera, de esas carreras que vemos a veces en las Olimpiadas, un maratón o algo, es bien interesante ver cómo los corredores ya están llegando a la meta y aún así se avientan y se estiran así como para ganarle unos centímetros, ¿verdad? Así, ahí voy. Y se avienta. No, pues no se puso nadie para que me cachara. Usted no ve un corredor que corra así, ¿verdad? No, van hacia el frente, van hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ahí está la meta. Ahí está la meta. Una vez que te regresas o das la vuelta, retrocedes y no vas hacia el frente, no estás haciéndolo como a Dios le agrada. Por eso el pasado, déjalo ir, el pasado pasado, dijo el salmista, ¿verdad? Le vuelvo a repetir. Ya sé que el pasado pudo haber sido bueno, ya sé que el pasado pudo haber sido malo, feo, terrible. ¿Y sabe qué es lo peor de vivir en el pasado? Si fue bueno, gracias a Dios, qué bueno. Pero si fue malo, déjeme le digo algo, no puedes hacer nada. O sea, no tienes por qué vivir ahí atorado, no vas a poder corregir nada, no vas a poder hacer nada. Bueno, a menos de que nos alcance el futuro y puedas viajar en el tiempo. Y aún ni así, ¿verdad? Pero lo que ya sucedió, lo que ya pasó, lo que ya dijiste, lo que ya hiciste, no lo vas a poder corregir. Entonces no tienes por qué vivir atorado. Esto que ya viviste, ya pasó. Fue bueno, qué bueno. Pero si fue malo, va a ser permanentemente malo, como también puede ser permanentemente bueno o permanentemente horrible. No sé qué hayas vivido, pero tienes que seguir adelante y tienes que aferrarte a la gran esperanza y al llamado que hay en ti de parte de Jesús. Y sabes una cosa, bendito sea el Señor Jesús por el futuro. Bendito sea nuestro Señor por el futuro, porque tu mañana, cierro con esto, porque tu mañana es mejor
que tu ayer. Ponte de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que por medio de ti tenemos un mañana glorioso. Porque sabemos que por medio de ti es que podemos recibir todas esas promesas que tú ya tienes seleccionadas, que tú ya tienes preparadas para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos seguir creciendo, caminando, esforzándonos en buscar ese mañana glorioso que ya tienes para nosotros y no vivir estancados, atorados en el ayer. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre verás por el bienestar y por lo mejor para cada uno de nosotros. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido